La Corte Suprema de Justicia ordenó una nueva vista del reclamo de ilegalidad por el permiso de construcción del Mall Plaza Barón y revocó así una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En un fallo unánime, el máximo tribunal del país reconoció el derecho del dirigente Jorge Bustos a requerir información por la supuesta ilegalidad del permiso de edificación del cuestionado mall. La noticia fue recibida por Bustos luego de que la Contraloría General de la República también reconociera su derecho a cuestionar los procedimientos de edificación del Mall Barón y del nuevo terminal de pasajeros de cruceros. Paradojalmente, el fallo favorable del Supremo Tribunal fue conocido por Bustos el mismo día que era notificado de una querella criminal en su contra, interpuesta por Empresa Portuaria Valparaíso, que cuestiona su representatividad y lo acusa de entorpecer los aludidos proyectos. Conocidas estas noticias, el dirigente nos entregó esta entrevista exclusiva. Bueno, Jorge, ¿cómo ha recibido esta querella criminal que se ha interpuesto en su contra de parte de Empresa Portuaria Valparaíso? Mira, con asombro, porque lo que ellos argumentan en la querella, se supone que yo soy un contumaz agresor a los proyectos de Empresa Portuaria por un afán, al parecer, de representatividad que no tengo. Y bueno, uno, como es creyente de las leyes de nuestro país y de la República, esperemos que eso funcione y que los tribunales digan si soy contumaz, si soy perseverante o no. Ahora, en este sentido, ¿cuál es su afán? Mira, mi afán tiene que ver, como ya lo hemos dicho otras veces, con que las leyes de la República se respeten. Y desde ese punto de vista me parece que hay dos elementos que ellos no han contemplado. Un elemento es aquel que en dictamen de la Contraloría dice que la modificación del permiso número 79 del 2013 del Mall Barón, esa modificación no se apega a la legalidad. Ese es el primer dato concreto. No lo digo yo, lo dice el Contralor. Y segundo, que hoy día he sido notificado por la Corte Suprema de que en forma unánime la Corte Suprema determinó que la sentencia que había dado la Corte de Apelaciones se revoca y obliga a esta a que se revise en el fondo el tema de la denuncia de ilegalidad que yo presenté en contra del permiso número 79 del 2013 que ejerció la Dirección de Obras Municipales. Es un fallo unánime. Es un fallo unánime, tiene un gran precedente además, porque debemos recordar que yo hace 13 años que estoy en esta pelea y que por primera vez se alinearon los planetas y he recibido un espaldarazo de la Corte Suprema en forma unánime. Eso a mí me deja muy contento. Y en este sentido, ya que usted lo menciona, ¿cómo ha recibido este informe de la Contraloría General de la República que también lo favorece? Mira, también de muy buena forma, porque a pesar de que el director de Obras Municipales, don Matías Valdés, insistió en que yo había perdido dos, cosa que no es real porque todavía estamos en apelación, dos denuncias de obra nueva, el Contralor le respondió diciéndole que los temas que yo había preguntado a la justicia no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo pregunté en Contraloría. Por lo tanto, él no se podía inhibir y además ratificó que yo tenía la razón y que el proyecto y la modificación estaban apartados de la ley. ¿Ratifica también el derecho que tienen los ciudadanos y los dirigentes de cuestionar un proyecto o pedir antecedentes? Eso es lo que ratifica la Corte Suprema, porque la Corte Suprema lo que dice son dos cosas. Primero, que solamente con la posibilidad de ser habitante de la ciudad y reconocido además por la ciudad, los datos de la última encuesta indican que yo tengo un porcentaje de representación a lo menos, sin ser candidato a nada. Y dos, que de donde ellos se basan, de la jurisprudencia que ellos se basan, es errónea. Y a mí me parece que ese es un gran espaldarazo y una tirada de oreja también para la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tengo entendido que todos estos dimes y diretes en la justicia
ha significado para usted a veces también haber pagado costas y grandes cifras. ¿Cómo se ha financiado? A ver, mira, yo firmé un convenio con mi empresa porque mi empresa dejó de existir cuando Empresa Portuaria licitó el Espigón. Así que por lo tanto yo tenía que retirarme y llegué a un acuerdo con mi patrón, en la empresa que yo trabajaba, ¿cierto? Para poder retirarme renunciando. Como yo tenía fuero sindical, etcétera, etcétera, lo que cabía no me podían echar, pero sí yo podía renunciar. Y con esos dineros, desgraciadamente, he tenido que pagar las costas. ¿Cifras de qué montos? No son tan mayores, son 1,5 millones, regularmente se cobra cuando uno pierde un juicio. Es decir, que esas suspicacias de que usted está financiado por empresas o por el exterior, ¿qué le parece? Mira, se ha dicho tanta cosa, que mi casa me la había comprado Urenda y yo estoy en contra del BTP, que también es de los Urenda. Se dijo que yo había sido financiado por TPS. Yo he peleado harto con TPS y tú eres testigo de esas peleas. Algunos dicen que me financiaba Empresa Portuaria y ustedes saben que yo he peleado harto con Empresa Portuaria, con Teceval, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Es decir, pueden decir lo que quieran. ¿Cuántos recursos han sido en su contra ya? Mira, según lo que me acusa Empresa Portuaria, yo debiera tener unos 7 o 8 recursos judiciales, acciones judiciales, y bueno, yo creo que ya vamos en una veintena administrativa. Que a mí me parece que son las facultades que me entrega la ley para hacerlo. O sea, aquí yo no he hecho absolutamente nada que esté fuera de la ley y de la legalidad. Ya, acuérdate que el gerente de Mallplaza dijo que se iba a querellar contra mí, públicamente además, por haber hecho fraude procesal. Y esa denuncia, que después que fue cacareada por varios diarios de corte nacional, no quedaron en nada. Así que me parece que es otro volador de luces, en definitiva. Mirando a la cámara, ¿qué le diría a EPB? Que cuando quieran hacer cosas o cuando quieran desarrollar proyectos, primero que le pregunten a la ciudad. Segundo, que no se adueñen de aquello que no son dueños. Ellos son administradores. Los dueños del país somos los ciudadanos y por lo tanto ellos debieran estar en concordancia. Tercero, que hagan lo que la ley 19.542 indica, que tiene que haber un comité ciudadano en donde se evalúen los proyectos. Artículo 53, si no me equivoco. Yo he leído la ley, parece que ellos no. ¿Próximos pasos a seguir? Mira, tenemos que esperar qué resulta del Ministerio Público a propósito de esta querella presentada. Segundo, vamos a preparar... ¿Fue ya notificado? Sí, ayer fue notificado, pero es un proceso súper largo, de aquí a 6 meses podríamos tener el primer comparendo. Segundo, tenemos que ver el tema de la ilegalidad tanto del BTP como del Molvarón, que ahora se inicia la discusión en el fondo, que eso es lo importante, es decir, yo he perdido todos los recursos judiciales, pero siempre se ha fallado en la forma. Vamos a ver ahora si en el fondo los ciudadanos de Valparaíso, y en particular yo, que he sido uno de los más persistentes peleadores, tengo la razón o no. ¿Su esperanza? Que el Molvarón no se va a construir nunca. ¿Y en cuanto al BTP? El BTP ya existe y está precisamente en la bodega Simón Bolívar. Es muy lindo, tiene que quedarse ahí. Gracias, Jorge. A ustedes.